y me toca pasar al siguiente presentador. Lastimosamente Alejandro ha tenido que ir a, tenía un compromiso y pues me toca presentarlo al doctor Maxime Batistela. Él es profesor en la Universidad de París y patólogo en el Hospital San Luis de París, donde él que coordina el programa de dermatopatología para los residentes y los fellows. Él también lleva un programa de inmunología y un PhD de hemato-oncología en la Universidad de París, y pues ha publicado más de 150 artículos. Es miembro del board del grupo de linfomas cutáneos, ha recibido el Premio Internacional CIBAT en dermatopatología por su trabajo en las células T foliculares, y pues prácticamente es una referencia ya, y te queremos agradecer, Maxim, por darnos tu tiempo, y pues adelante con tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Martín y Alejandro. Y estoy muy agradecido porque va a ser mi primera presentación en español, así que disculpa por si hay algún error en mi español, porque yo soy francés y hablo muchas veces en inglés, pero primera vez en español. Así que voy a tratar de tumores anexiales de glándulas sudoríparas y sebáceas, y sobre todo de actualizaciones, porque en 45 minutos va a ser difícil tratar de todo, porque es algo muy, muy amplio. Primero, tumores sebáceos, porque es una área más fácil, que son tumores con una secreción muy particular, holocrina. Primero, la clasificación de los tumores de piel de 2018 es muy fácil en esos tumores con diferenciación sebácea, porque hay adenoma sebáceo, sebaceoma y carcinoma sebáceo. Y eso no fue modificado desde la clasificación precedente de 2006. ¿Cómo reconocer tumores sebáceos? Básicamente es buscar los elementos de diferenciación indicando la diferenciación sebácea. Las células inmaduras, los sebocitos inmaduros, no son muy fáciles de reconocer porque son células basofílicas que no tienen mucha particularidad. Pueden tener un poquito de vacuolización, pero ya van a sebocitos maduros, como células maduras de las glándulas sebáceas, que esos son muy peculiares. Tienen muchas vacuolas blancas aquí, y una cosa muy particular es la indentación del núcleo. Y eso es muy importante, reconocer eso para diferenciar esas células de otra célula con citoplasma claro en tumores de piel. Otros argumentos para diferenciación sebácea son los canales sebáceos, que tienen esa membrana eosinofílica muy peculiar, y también es muy parecido a lo que Maite los enseñaste de esa cutícula granulada o ondulada, muy eosinofílica. Aquí en los cistes seboquistomas son como canales dilatados. Aquí en tumores sebáceas pueden encontrar como 2 o 3 de vez en cuando que son al lado de unos otros, esos canales muy redondos con esa membrana eosinofílica. Y la cosa más importante y muy difícil de traducir para reconocer tumores sebáceos es el ripple pattern. Es como ondulaciones paralelas de cordones de células. Aquí se ven. Y eso se ven en las células inmaduras, sebáceas inmaduras, y se ven mucho en los sebaceomas, que son los tumores sebáceas con más células inmaduras. Para clasificar los tumores sebáceos, como Ackermann decía, la silueta es muy importante en el tema de tumores anexiales.
hay esos tumores que son horizontales conectados a la epidermis, que son adenoma sebáceo, y también cuando son malignos, carcinoma sebáceo. El sebaceoma puede ser un nódulo o varios nódulos en el dermis y que tienen poca conexión con el epidermis. Y también algunos carcinomas sebáceos pueden ser así. Hay los tumores císticas, en ese caso, adenoma sebáceo cístico, sebaceoma cístico o carcinoma sebáceo cístico. Los tres pueden ser císticos. Y algunos carcinomas sebáceos poco diferenciados tienen esas siluetas muy infiltradas, con mucha infiltración, ulceración, y son realmente muy malignas y no hay mucho problema para diagnosticarlos. Aquí es un ejemplo de tumor sebáceo multinodular en el dermis, muy basofílica. Creo, los tumores más difíciles de reconocer como sebáceo primero cuando no han encontrado mucho, porque parecen muy basofílicas, como vasocelular, pero realmente no hay las características típicas de vasocelular, y hay esos cordones paralelos que dan ese ripple pattern, y aquí en la izquierda pueden ver las células maduras típicas sebáceas, con, como yo decía, la indentación del núcleo por las vacuolas. Muy típicamente, los sebaceumas tienen una positividad muy fuerte para el receptor de los andrógenos, como ven aquí. Tienen muy poca positividad para EMA, solo las células maduras, y son negativos o muy poco positivos por ver IP4. Y la proliferación es muy baja con KI67. Con todo eso pueden diferenciar del carcinoma vasocelular, por ejemplo, que va a ser BRP4 positivo, andrógeno receptor poco positivo o negativo, y KI67 más fuerte. Los carcinomas sebáceos es una área que puede ser difícil porque hay casos muy fáciles que son conectados, que tienen buena diferenciación sebáceas. Y hay casos más difíciles de diagnosticar porque son poco diferenciados, más basofílicos, que no tienen de vez en cuando conexión con el epidermis. Típicamente son carcinomas con zonas así, basofílicas, con mucha mitosis, con atipias nucleares, y pueden reconocer algunas células con vacuolización aquí, que son como células maduras, pero que no maduran bien. ¿Y cómo afirmar la diferenciación sebácea en carcinomas sebáceos que son poco diferenciados? Los argumentos morfológicos son tratar de encontrar sebocidos maduros, el ripple pattern, como yo decía, y también de vez en cuando intraepitelial componente en los lados. Eso es más importante en la localización de párpadas o conjuntiva. Una trampa en los carcinomas sebáceos puede ser que pueden tener metaplasia escamosa muy flagrante y muy importante, y pueden tener también, pero es muy raro, diferenciación apocrina. El fenotipo, como yo decía, también puede ayudar para diferenciar con otros carcinomas anexiales o con carcinomas vasocelulares. Puede ayudar también con el carcinoma escamoso, con el receptor de andrógenos, que yo creo es el más útil en ese área para ese diagnóstico ahora. Los carcinomas sebáceos son P63, P40 positivos, pero IP4 negativos como en 90% de casos. Son CK8 negativo. CK8 es una queratina de la diferenciación más glandular sudoral, como sudoripara, como yo voy a decir después. Pueden ser EMA positivo, SK7 positivo o difuso, o en células maduras. Adipofilin
es positivo en las células maduras. Así que si no ven muchas células sebocitos maduros, no va a ser muy positivo. Aquí son ejemplos de carcinoma sebáceo con difusión intraepitelial, con metaplasia escamosa, o algunos que son como medullary type, que son muy poco diferenciados y aún más difícil aquí pseudoglandular en otra área de un carcinoma sebáceo. El receptor de andrógenos, como yo decía, es muy útil porque es positivo, intenso y difuso en más de 90% de tumores sebáceos. Y es positivo en sebócidos inmaduros, como ven aquí, en un tumor sebácea con maduración aquí. Las células inmaduras son positivas y la parte más maduras y la secreción es negativa. También va a ser negativo en componentes ductales o en la metaplasia escamosa. Para el diagnóstico diferencial, puede ser positivo pero focal en vasocelular, en carcinoma escamosa, pero muy poco. Focal también en tumores foliculares. Puede ser positivo en tumores de glándulas sudoríparas, más frecuente en tumores con diferenciación apocrina. Otra cuestión cuando se trata de tumores sebáceas es cómo afirmar malignidad. Y más en general, cómo afirmar malignidad en tumores anexiales. Hay características clínicas que son la ulceración, la cinética, el tamaño de la tumor, lo más grande, lo más probable que es maligna, y la edad del paciente. Y las características patológicas para malignidad son, como yo decía, silueta, la invasión, la destrucción, las atipias, las mitosis atípicas, necrosis y otros argumentos, y la proliferación. Los problemas en ese tema es que hace falta consenso sobre los niveles, los umbrales para decir que algunos tumores son malignas, y no hay sistemas de grading en las tumores malignas tampoco. Y también hay discorrelación morfobiológica en algunos tumores, y yo voy a tratar de eso en los tumores sudoríparos. Y en la última clasificación del OMS 2018 fue por primera vez que los autores propusieron como el concepto de ATUMP para Adnexal Tumor of Undetermined Malignant Potential, como en como en otros tumores, en tumores de melanocitis, etc. Y eso porque it is common to experience uncertainty in deciding whether a particular adnexal tumor is benign or malignant. Eso es el caso para los sebáceos o los adenomas sebáceos atípicos. Puede ser difícil de decidir si o no un tumor realmente es maligno. Así que hay casos en que se va a clasificar el tumor como atípica o with undetermined malignant potential. Y en el libro del OMS también dicen que para esos tumores hay que recomendar una excisión completa y de seguir el paciente, pero no más de eso. Y eso es particularmente verdad para los carcinomas sebáceos. Hay una variabilidad importante en el diagnóstico de pequeños tumores sebáceos entre sebaceoma, carcinoma sebáceo o sebaceoma como atipia, etc. ¿Cuáles son los argumentos finalmente para malignidad? Los argumentos son el nombre de la mitosis, pero no hay umbral, las atipias, necrosis. Yo creo que eso es un argumento muy fuerte, y realmente necrosis de verdad no hay en casos benignos. Y también la infiltración de los tejidos o destrucción de tejidos subyacentes. ¿Qué
que nos puede ayudar también la proliferación con KI67, pero no hay umbral consensual. El promedio es de 30% en carcinoma sebáceo, mientras que es entre 10 y 15 en tumores sebáceos benignos. ¿Ven? De vez en cuando puede ser muy fácil. Aquí en adenoma, que es muy bajo, el KI67, aquí es más importante en un carcinoma sebáceo. Otro argumento puede ser la expresión importante y intensa y difusa de P53. Pero igualmente no hay un umbral consensual para decir que sí, eso es maligno. El promedio de expresión es entre 30% y 50%. Yo creo que yo lo uso de vez en cuando, pero cuando yo lo uso, yo quiero ver así una expresión difusa para decir que es realmente un argumento para malignidad. Y última cosa, en el tema de los tumores sebáceos. Aquí es el tumor sebáceo quístico, como Maite presentó uno. Este tumor es en el dermis, es muy bien limitada, tiene zonas inmaduras, pero tiene muchas células maduras. Como tiene muchas células maduras, yo lo clasificaría más como adenoma sebáceo que como sebaceoma, que por definición el sebaceoma debe tener más células inmaduras que más células maduras. Así que es como un adenoma sebáceo quístico. Atención, eso no es en el centro necrosis, eso es típicamente secreción holocrina, en cual se distingue como las células sebáceas que han perdido el núcleo, pero se ven como las siluetas de esas células. Eso no tiene el valor peyorativa de la necrosis. Y se ve que no hay casi ninguna atipia ni mitosis. Cuando encuentren esos tumores císticos, como Maite decía, sí, es muy indicativo, síndrome de Muir-Torr, y en ese caso había pérdida de expresión de MLH1 y PMS2, mientras MSH2 y MSH6 estaban conservados. Esas proteínas del sistema MMR es muy importante de buscar su expresión en tumores sebáceas. Realmente no hay estrategia muy consensual para definir cuál tumor debe ser detectada por síndrome de Muir-Torr. Seguramente cuando encuentren un tumor cística, sí, se debe buscar. En Francia vamos a tener en pocos días o semanas recomendaciones que van a decir que cada tumor sebácea debe tener una investigación inmunohistoquímica o con biología molecular para inestabilidad microsatelital o con las 4 proteínas en inmunohistoquímica. Sin realmente umbral de edad. Eso lo han decidido para Francia, un colegio de genético, de dermatólogo, etc. Seguro que eso debe ser completado por un examen clínica y por una consulta de oncogenética con genotipificación constitucional, porque la pérdida de una o dos proteínas del sistema MMR en un tumor no es igual al síndrome de Muir-Torr, puede ser así una pérdida en un tumor sin ser constitucional. Pasamos ahora a los tumores de glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas tienen dos tipos de secreción, merocrina, las glándulas ecrinas, y apocrina, las glándulas sudoríparas apocrina.
La clasificación de los tumores de piel del OMS 2018 no usa discriminación de realmente ecrina versus apocrina, porque en muchos casos es difícil de decir realmente si es más una diferenciación que otra, particularmente el adenoma tubular, que hay de vez en cuando argumentos para diferenciación ecrina, de vez en cuando diferenciación apocrina, así que es muy difícil decidir para un tipo de tumor cuál puede ser su diferenciación precisa. Y existen para cada tumor ejemplos con diferenciación ecrina o apocrina. Por excepto de algunos tumores que son casi siempre, que son por definición apocrina, el Syringocystadenoma papilliferum, que es apocrino, siempre. Y la particularidad de esa clasificación de 2018 es que cambió mucho para los tumores malignos, porque hay ahora más de 15 tipos de carcinomas sudoríparas y con muchas nuevas entidades aquí y cantidades que cambiaron de un poquito de apellido, como el adenocarcinoma anexal NOS, que antes estaba el carcinoma tubular, y los tumores malignos que aparecen en spiradenoma, cilindroma o spiradenocilindroma, que ahora se llaman carcinoma ex spiradenoma, cilindroma o spiradenocilindroma. Voy a presentarlos algunos ejemplos de esos nuevos tumores de la clasificación de 2018 y algunos ejemplos también de lo que yo considero como un desarrollo muy importante en ese tema de tumor sudoríparas, es la definición o la caracterización molecular de esos tumores anexiales sudoríparas en los últimos años, en los 10 últimos años. Porque eso va a facilitar mucho la clasificación por ejemplo, delimitar lo que es un hidradenoma, no es un hidradenoma, debido a otros diagnósticos. Las alteraciones moleculares principales importantes son alteraciones de MIB en el carcinoma adenoide cístico, las alteraciones de MAMEL2 con CRTC en los hidradenocarcinoma. Y cuando yo uso hidradenoma, quiero decir hidradenoma nodular o hidradenoma con células claras, que ahora eso es el nombre en la clasificación OMS. La fusión ETB6 NTRK3 en el carcinoma secretory carcinoma. Y una cosa más importante y muy reciente es la identificación de fusión YAP1 MAMEL2 y YAP1 NUTM1 en la familia de tumores con diferenciación poroide, a decirlo poroma, pero también los hidradenoma poroide y los porocarcinomas. También otras cosas que pueden ser útiles son la fusión de PLAG1 para reconocer la mixed tumor o syringoma chondroid y también los mioepiteliomas. Y otra cosa que es la mutación de BRAF B600 en los adenomas tubulares, que es muy frecuente, tubulares, disculpe. Y todas esas modificaciones moleculares, aparece que hay una similitud muy importante entre los tumores anexiales sudoríparas y salivares. Así que ven aquí en esa diapositiva que los carcinomas en las glándulas salivares tienen las mismas alteraciones que los tumores de sudoríparas de piel, como la fusión de CRTC1 MAMEL2, que es característica de carcinoma mucoepidermoide en
las glándulas salivares y del hidradenocarcinoma en la piel. Un ejemplo de esa clasificación molecular es la presencia de la mutación BRAF B600 en adenoma tubular. Aquí es muy típico con las células mioepiteliales, esos masivos con glándulas con proyección micropapilar y no hay atipia, no hay mitosis. Como así un tumor bien delimitado en el dermis. Y cuando hay un dúo con otro tumor, pueden hacer, si tienen, pueden buscar la mutación BRAF B600 con inmunohistoquímica o con análisis molecular. Un ejemplo, otro tumor, un tumor del pie en una mujer de 62 años. Ven que es un tumor bien delimitada, masiva, que tiene aquí sangre y que es hecha de células muy epitelioides con diferenciación plasmocitoides que ven aquí, un poquito de anisocariosis, pero no hay casi o muy pocas mitosis. No se ven diferenciación glandular porque no se ven tubos, no se ven tampoco pequeños canales redondos, no, son solo células grandes con citoplasma eosinofílico y diferenciación plasmacitoide. El estroma es fibroso, pero un poquito hialino. Aquí hay una mitosis. El fenótipo hay expresión de queratina 5, 6, 8, que es indicativo de diferenciación glandular. Hay expresión de SOX10, que es eso es un marcador muy importante en el tema de tumor sudoriparas porque puede ser, da indicaciones en el diagnóstico para el diagnóstico diferencial y también hay expresión de S100. Eso es el fenotipo típico de mioepitelioma y también la morfología típica de mioepitelioma. Los mioepiteliomas en la piel muchas veces tienen esa fusión TRPS1, PLAG1, que aquí yo pude encontrar por sequencing, RNA sequencing. Y como muchas veces los tumores con fusión de genes, es muy difícil decir si son benignas o con potencial intermediarios, porque siempre esos tumores tienen un Ki67 bajo intermediario. Aquí yo diría intermediario como 10%, pero seguramente que es un tumor bien delimitada, que no hay necrosis, que no hay muchas mitosis, así que yo quedé con el diagnóstico de mioepitelioma. Otro ejemplo, un hombre de 30 años que desde un año tiene ese tumor en el cuello cabelludo y que fue operado por el cirujano con el diagnóstico clínico de granuloma piógeno. No es un granuloma piógeno, es un tumor conectado a la epidermis, exofítica y endofítica, bien sólida, aquí con un poquito de destrucción y es muy fácil de reconocerla, porque esos tumores tienen células que son bastante grandes con citoplasma eosinofílico, pero muchas veces claro, y hay esas zonas de stroma hialino, y aquí se ven esas células claras. No es la diferenciación de clarificación que encuentren en la diferenciación sebácea, no hay la vacuolización, no hay indentación del núcleo por vacuolas, así que no es sebáceo, es muy masivo. Y esas células claras y ese estroma son muy indicativos de un hidradenoma. Se ven algunas mitosis, pero muy poco. En esos hidradenomas, BRP4 es positivo, pero menos que en un vaso celular. También
exprimen esos tumores P63 y las queratinas 5-6. Algo muy indicativo del hidradenoma es la expresión tan difusa de PHLDA1. Si no conocen esa proteína, es una proteína que está positiva aquí en la vaina externa del folículo y también en parte del bulbo, pero también es positiva en las glándulas sudoríparas. Así que algunos tumores sudoríparas van a ser súper positivas con ese marcador. Otra indicación de diferenciación glandular, la expresión de CK8. Y en ese caso es lo que yo quería enseñarlos, es que yo hice un FISH y pude demostrar el reordenamiento del gene MAML2. Aquí se ven, normalmente es el rojo con el verde y aquí son separados. Es indicativo de una fusión CRTC1-3 MAML2 que es típicamente indicativa de hidradenoma, es decir, hidradenoma célula clara o hidradenoma nodular en la piel. Y ven que en ese estudio demostraron también que no hay esa fusión en ese diagnóstico muy particular que es el hidradenoma poroide. Y yo voy a hablar de ese tema después. Los hidradenomas nodulares o células claras pueden tener variantes muy impresionantes como muy queratinados, como en ese caso, con que tenía mucha queratinización, como ven aquí. Pero en esos casos, siempre cuando miren bien, tienen esas zonas con células claras y esos tubos que no son muy frecuentes en hidradenomas. En hidradenomas no esperen de encontrar muchos tubos así, porque es un tumor que es muy masiva, muy sólida, con muy pocos tubos en la mayor parte de los casos. Una pregunta aquí también, como en los tumores sebáceos, es la malignidad. Ese hidroadenoma que los enseñé al inicio, desde un año en el hombre de 30 años, ¿es benigno o maligno? Y como yo decía, en los tumores que tienen fusiones de genes, es muy difícil de decir eso o de ser muy seguro si es benigno o no. Ese caso tenía 7 mitosis para 10 HPF y tenía un Ki67 intermediario como 10%. Y es muy indicativo ese caso porque yo lo consideré como hidroadenoma atípico, como no benigno, pero no maligno. Y también tenía aquí un microsatélite, pero que no estaban una localización intravascular, pero que no estaban tan bien delimitado ese tumor. Y finalmente los hidradenoma, hidroadenocarcinoma son prototipos de discorrelación morfobiológica. Es lo que propuso, que está escrito en el libro del OMS, que es muy difícil de vez en cuando decir cuándo empieza la malignidad. Y existen casos que son hidroadenoma atípicos, como el caso que yo los enseñé. ¿Y por qué decían que hay un disco de relación? Porque hay en la literatura casos de tumores que parecen benignos morfológicamente, pero que tienen excepcionalmente lo que está considerado metástasis benigno, es decir, una localización intraganglionaria del tumor como una metástasis única. Pero eso es
un tema que no tiene muchos datos en la literatura y que seguramente necesita más datos. Hay finalmente un estudio bien hecho que compara los hidradenomas atípicas y los hidradenomas malignos y que dice finalmente que para considerar un hidranoma como benigno, tiene el tumor tiene de no tener infiltración, no tener extensión profunda, no tiene que tener necrosis, pleomorfismo y tiene que tener menos de 4 mitosis. Pero realmente en ese estudio no daban criterios muy fuertes para diferenciar hidranoma atípica y hidranoma maligno. En algunos casos es más fácil de diagnosticar como un tumor maligno, hidroadenocarcinoma, que también tenía el fusión mamel 2. Aquí ves que el tumor es mal delimitado, con trabéculas periféricas y muchos microsatélitos, infiltración del hipodermis y en ese caso atipias y un poco menos bien diferenciado y proliferación mucho más fuerte con el KISIS 67. Ahora voy a enseñarlo cómo diferenciar hidradenoma poroide del hidradenoma nodular o acélula clara, como yo lo enseñé antes. El hidradenoma poroide es como una variante de poroma, pero que no tiene conexión o muy poca conexión con el epidermis y que hace como un nódulo en el dermis y muy frecuentemente, como un caso que los enseño Maite, tiene una parte muy cística. Y también la otra particularidad es la monotonía de la citología. Parece como en los poromas. Son células pequeñas, cuboidales o redondas con núcleos redondos y son muy parecidos todos. Y hay en esos casos muy frecuentemente también esas zonas de necrosomas, que es como picnosis de los núcleos. Aquí también ven que son un poco diferentes de los hidroadenomas nodular o la célula clara que yo los enseñé antes. No tienes esas zonas claras, no tienen esas células largas, no tienen o tienen un poco menos de estroma hialino. Y lo que tienen es y los hidroadenomas poroides son esos tubos que son tubos de no secretorios, pero excretorios que son bien redondos de sudoripars. No hay expresión de BRP4, mientras el hidradenoma nodular o célula clara estaba positivo, un poquito de CK8 y más importante en ese tema de tumores de poroides, de los poromas, de los porocarcinomas y de los hidradenomas poroides, es que en el año 2019, creo, fue demostrado la presencia de esas fusiones YAP1 MAMEL2 y YAP1 NUTM1 en los poromas y porocarcinomas. Y se ven aquí en algunos ejemplos, o la pérdida de YAP1 de expresión, que normalmente YAP1 es un marker ubicuitario y la expresión anormal de NUT en algunos casos con reordenamiento implicando NUTM1. Y en ese estudio muy reciente hemos demostrado que los hidradenomas poroides en casi 100% de los casos tienen expresión de NUT. Y hay expresión de NUT en los poromas, como estaban demostrado antes. Y eso es muy específico, la expresión de NUT
en esos tumores poroides en la piel, porque lo testamos en muchos casos de otros diagnósticos, incluyendo hidroadenoma nodular, y aquí estaban negativos. Por ejemplo, aquí un poroma con expresión de NUT, un hidroadenoma poroides, aquí también, hidroadenomas poroides típicos con partes císticas, con partes masivas, con citología poroides, porales muy pequeña, cuboide células y expresión de NUT en todos casos. Porocarcinoma ahora es el carcinoma sudoríparas más frecuente, pero también pueden tener dificultades en el diagnóstico porque de vez en cuando es muy difícil diferenciarlo de un carcinoma escamoso. Para diagnosticarlo deben encontrar en la parte intraepitelial esa limitación súper bien entre el epidermis adyacente y el tumor, esa diferenciación cística, esos tubos redondos, que son tubos excretores, no tubos secretores, y muy frecuentemente hay infiltración vascular. Ven aquí que pueden ser difícil diferenciarlos de vez en cuando con un carcinoma escamoso. Deben buscar muy atentamente esos ductulos que indican la diferenciación sudoríparas. Se pueden ver también en inmunohistoquímica con ACE. Y es muy difícil de vez en cuando diferenciarlo en las partes intraepitelial laterales de Bowen's disease o intraepitelial carcinoma escamosa, porque tienen atipias fuertes y también migración pagetoides que pueden que puede existir también. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? Es muy difícil porque los porocarcinomas tienen expresión de CK5-6, P63, P40, como los carcinomas escamosos son negativos para SOX10, BRP4. La única cosa que es positivo es ACE en los canales, pero en los ductulos canales, pero eso no es tan frecuente y son pocos. Posiblemente hay expresión difusa de CK19, CK117 o PHLDA1, pero eso no es muy específico y no es tampoco muy sensible para diferenciarlos. Así que hay algunos casos que son muy difíciles de diagnosticar. Y YAP1 y NUT pueden ser útiles en ese caso, no en todos casos, pero cuando encuentren un caso donde hay excitación entre carcinoma escamosa y porocarcinoma, si hay pérdida de YAP1 o expresión de NUT es indicativo de un porocarcinoma. Pasamos a otro diagnóstico, un tumor de párpado en un hombre de 72 años, en un tumor del dermis que no tiene buena limitación, que es hecha de diferentes masivos nódulos que tienen diferenciación glandular, que se ven bien, que tienen una citología mediana con citoplasma eosinófilo, no hay células claras y hay muchos tubos así. Y esos son más parecidos a tubos secretorios, con una secreción adentro. Hay una expresión de BRP4, CK8, no hay expresión de CK5-6 y no parece que hay mucha expresión de P63. Eso cuando CK5-6 son negativo y P63 negativo, deben pensar a una metástasis en la piel, porque es el fenotipo más frecuente de metástasis en la piel. Y también ese caso es un carcinoma sudorípara, pero también hay una expresión de GATA3. Así que
Cuidado con esos marcadores porque no son siempre súper sensibles y específicos para diferenciar metástasis y tumor primitiva en la piel. Una indicación es mirar con mucho cuidado a los P63. Por ejemplo, aquí eso parecía negativo de lejos, pero cuando miran de más cerca, ven que hay finalmente un componente del carcinoma que es in situ, porque hay aquí células mioepiteliales, y así que eso indica que es un carcinoma que empezó en los canales y que después fue infiltrativo y invasivo en la piel. Otra indicación para hacer el diagnóstico en ese caso, hay una expresión difusa de receptor a los estrógenos y receptor a los andrógenos y expresión de esas moléculas neuroendocrinas, cromogranin y synaptophysin. Y finalmente eso es un caso típico de carcinoma sudoríparas con producción de mucin y a diferenciación endocrina. La producción de mucina en esos casos es muy focal y en ese caso había un poco. Es una nueva categoría de la clasificación 2018, esos carcinoma endocrine mucin producing. Es en el análogo cutáneo del solid type papillary carcinoma of the breast. En vez que tienen un fenotipo muy típico con expresión de los receptores hormonales y expresión de synaptophysin y cromogranin. Una pregunta que no tiene por el momento datos para resolverlas en la literatura es si puede ser considerados esos casos de carcinoma endocrine mucin producing como precursores de carcinoma mucinous, de mucinous carcinoma of the skin. Porque hay algunos ejemplos que tienen evolución hasta tumores con más mucina y que son más agresivos. Otro diagnóstico, y eso es un diagnóstico que se puede hacer solo con la morfología y de lejos cuando han visto uno. Un tumor de la rodilla en una mujer de 61 años y el cirujano indica dermatofibroma. Con eso también, si ves que el cirujano o el dermatólogo piensa en dermatofibroma y ven un tumor así en el dermis bien delimitada que parece glandular, hay casi solo un diagnóstico y es el carcinoma cribiforme apocrine, que realmente tiene una morfología muy típica de esas dilataciones muy importantes, esas glándulas dilatadas y un aspecto de cordón como hilos muy estrechos así y proyección micropapilares. Y eso hace un tumor bien delimitado en el dermis. Tiene también un fenotipo particular con expresión de S100 y CK8 sin expresión de P63. Y ven que en las primeras descripciones o las primeras series de casos, es realmente una silueta muy fácil de reconocerla. Es como esos espacios vacíos muy grandes y esos cordones muy estrechos. También pueden ser agregados de linfocitos al lado. Pasamos a otro carcinoma con aspecto cribriforme o con glándulas en el dermis y es el carcinoma, el secretory carcinoma. Ese es más difícil de diagnosticarlo. Yo pienso, los casos que yo lo diagnostiqué por análisis molecular, porque yo encuentre carcinoma con aspecto cribriforme, con esos espacios de secreción eosinofílica y esos espacios redondos, pero no hay un fenotipo muy fácil, muy de reconocerlo. Hay expresión de S100, seguro, pero no hay expresión de mamaglobin, pero
yo creo que en esos casos hay que ir hacia el análisis molecular para reconocerlos con FISH o con análisis PCR o con sequencing para encontrar la fusión ETB6 enter K3. Finalmente, en esos carcinomas anexiales con la arquitectura cribriforme, hay algunos diagnósticos que cuando los ponen al lado pueden ser diferenciados. El más fácil de diagnosticar es el carcinoma cribriforme apocrini, porque es el único que tiene esos espacios glandulares dilatados tan largos y esos aspectos de hilos estrechos y de cordones. El carcinoma cístico adenoid cística es muy típico con esos espacios que tienen colágeno, que son como pseudoglandular espacios, y el carcinoma el secretory carcinoma es más difícil, yo creo. Tienen que reconocer que hay como una monotonía en los espacios de secreciones y de buscar la fusión de los genes. Algunos comentarios sobre la clasificación 2018. Es una clasificación, es una etapa que seguro va a madurar un poquito en la próxima clasificación. El carcinoma mucoepidermoide de la piel no existe. ¿Por qué? Es finalmente el sinónimo del hidroadenocarcinoma. Como yo los enseñé, el carcinoma mucoepidermoide en las glándulas salivarias tiene la fusión CRTC1 MAMEL2 y es igual en el hidroadenocarcinoma. Y el hidroadenocarcinoma puede tener también esas células intermediarias, esas células con mucus, y esas diferencias de metaplasia de queratinización. Hay también dudas cómo clasificar el carcinoma adenoscuamoso, porque él existe en el capítulo de los carcinomas escamosos, pero también hay un capítulo en los carcinomas sudoriparas y se llama, es como el sinónimo, carcinoma adenoscuamoso del carcinoma ecrin ductal squamoide. Así que ese tema también puede ser madurado en la próxima versión de la clasificación. Y yo creo que hay un carcinoma que existe realmente, que es el solid carcinoma sólido, que fue descrito por Mar Llamas en Chikutan Patol. Puede ser considerado, yo creo, como un variante del carcinoma adnexal microcístico en el futuro. Algunos comentarios sobre los carcinomas anexiales para terminar mi exposición es que la incidencia, como todos los carcinomas de piel, aumenta mucho. La incidencia es más importante en la población vieja, como ven aquí, y hay un crecimiento de la incidencia muy importante. Eso son estudios en Italia y eso es en el norte de Europa y es similar. Es un tema porque son carcinomas muy raros. Es muy difícil de tener consensus en eso porque son diagnósticos muy raros. Hay muchas preguntas. ¿Cuál es la margen de seguridad? Técnicas micrográficas, cambios Santinella, qué tipo de imágenes, cómo seguir al paciente, cuál es el riesgo de metastasis, que es diferente según los tipos de carcinomas anexiales, pero que no tenemos muchos datos precisos sobre ese riesgo. Los factores limitantes en los carcinomas anexiales son que hay numerosos histotipos con comportamiento heterogéneo y pocos estudios permitiendo de tomar decisiones basadas en las pruebas. Así que en Francia tenemos una red nacional que se llama CARADERM, que son los carcinomas raros de la piel, y hay que es mucho sobre los carcinomas anexiales y
y vamos agregando los casos desde 2014 y ahora en 2018 teníamos como más de 2.000 casos y ahora son como 3.000 casos y con ese database vamos a tener más información sobre la evolución específica de cada tipo de carcinoma anexiales. Los primeros datos que tenemos son datos epidemiológicos sobre la frecuencia de los diagnósticos. Y aquí ven que porocarcinoma es el más frecuente, como yo decía, en los carcinomas de glándulas sudoríparas. Y gracias por su atención y por mis colegas también que me ayudaran para esa presentación. Maxim, muchas gracias. En realidad, todo el mundo valora tu español, que es perfecto, es mejor que el español de muchos de nosotros. Perfecta, preciosa la conferencia. Hay algunas preguntas de la doctora Olga que nos dice, quisiera saber El en el... P63 en hidradenoma nodular Sí, es positivo, más frecuente es positivo. Así que no permite diferenciación la P63 para los diagnósticos de tumores sudoríparas. Es muy difícil de usarla, es porque puede ser positivo, puede ser negativo y para diferenciar de metastasis puede ayudar, pero yo creo que finalmente morfología. Conocemos más precisamente los diagnósticos ahora con los análisis moleculares y nos ayuda a precisar la morfología y las límites de la morfología de una categoría. Así que en los años que vienen vamos a conocer un poquito mejor lo que debemos llamar, por ejemplo, hidradenoma nodular, y lo que debemos llamar hidroadenoma poroide, que antes todo estaba mezclado y yo quiero, y puede ser que no hay diferencia en la evolución de esos tumores, pero eso no lo sabemos ya. Y eso es importante también para los tumores de los dedos, tumores sudorales sudoríparas de los dedos, como Maite presentó un caso de carcinoma papilar y de los dedos. Um, Hacemos ahora un estudio de esos casos de tumores sudorales como de las extremidades con análisis moleculares y vamos a publicarla, pero también nos ayuda a diferenciar lo que realmente es un carcinoma papilar digital de otros diagnósticos finalmente, de los mimickers, de lo que es un adenoma tubular que tiene una mutación BRAF, B600, de un hidroadenoma en el dedo que va a tener una fusión MAMEL2, de un hidroadenoma poroide que va a tener una expresión de NUT en inmunohistoquímica. Así que nos va a ayudar a ver si realmente la categoría de esos adenocarcinomas papilar de los dedos realmente tiene ese porcentaje de metástasis que es publicado. perfecto. Y hay una más que dice en la clasificación actual, ¿cuál sería la categoría que antes tenía el carcinoma tubular, no adenoma, sino el carcinoma de tipo tubular? Es el grande tipo de carcinoma anexial sin, no sé cómo se dice en español, NOS o no No other, específico, no no específico. específico. Es una categoría que es muy larga y seguro es otro estudio que hacemos que es para mejorar la clasificación en esos casos. Así que para ver si hay sobretipos que tienen mejor evolución que otros. Pero sí, por el momento no se llama carcinoma tubular porque no son todos tubular. Es carcinoma anexales, no other specification. Perfecto. Bueno, hasta ahí llegamos las preguntas. Maite, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta. No, me ha encantado, es una presentación excelente.
Es una pena que mucha gente no tiene acceso a Sí, estas yo pruebas. sé. Y yo creo que os felicito muchísimo esto que estáis haciendo en Francia, de recoger todos los casos, y es algo que tenemos que intentar, enviarlos a centros de referencia. Cuando nosotros no tenemos acceso directamente a estas pruebas, tampoco son tan frecuentes estos tumores agresivos, No, si es posible enviarlos. es verdad que yo recibo muchos casos de consulta y, y muchos casos que finalmente pueden ser el diagnóstico puede estar hecho con la morfología, solo que tienen que tener hábito y ver muchos. Y es la parte difícil en esos casos de tumores tumorales. Hay tumores que son muy frecuentes y yo creo que realmente hidroadenoma y hidroadenoma poroide y poroma, esa categoría, eso sí, la gente puede mejorar y con inmunohistoquímica de NUTS, que es lo más, yo diría, lo más fácil de tener en todo lo que yo presenté, eso puede ayudar. Seguro que análisis molecular y FISH, eso es más como de investigación, pero en algunos casos puede ayudar. Y veremos en los años que vienen, porque tenemos también los datos de seguimiento de esos pacientes, si esas investigaciones tienen interés finalmente para el paciente, si tan precisa clasificación tiene interés o no. Perfecto. Bueno, entonces los invito a despedirse, por favor, Maite y después Maxim. Nada, muchas gracias por la invitación y además felicidades por la organización, porque este curso es fantástico. Gracias, Maite. Maxim, por favor. Sí, fue un gran placer hacer mi primera presentación en español y espero hacer de nuevo otras y gracias por todo, porque de la invitación a la organización sí, todo fue perfecto y yo les felicito para todo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a Santi, que es la cabeza detrás de todo esto, que anda trabajando todos los días. Agradecimiento a ustedes infinitos, de verdad. Una vez más, esto llega a más gente que la que se puede imaginar. Esto es realmente algo muy lindo que estamos haciendo, sobre todo en Latinoamérica, en nuestra área. Y pues un abrazo para los mexicanos de ayer y para mañana para los chilenos que van a estar en su día. Y pues hasta muy pronto, de verdad que hasta muy pronto. Ha sido muy, muy lindo hemos aprendido muchísimo. Será hasta el próximo jueves. Un abrazo grande Adiós. y un abrazo virtual. Chao. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, chao.